¿Sabes cuando estás en ese tipo de conversación en el que una persona hace que todo gire en torno a ella y el resto de personas de repente no existen o se quedan totalmente anuladas? Pues a veces, aunque no lo parezca, no es falta de interés, son falta de herramientas conversacionales. Y hoy voy a darte las claves para que esto no te suceda a ti. Y para empezar vamos a partir de algunos patrones que detecta este artículo que leí el otro día, que son muy interesantes precisamente para identificar ese tipo de errores y después ponerles remedio. El primero es la conversación egocéntrica. Solo hablo de mí mismo, de mis logros, de mis problemas, de mis gustos, de lo que hice ayer, de lo que voy a hacer hoy, y no hay espacio para el otro. No hay preguntas, no hay interés en escuchar lo que la otra persona nos tiene que contar. El segundo de estos patrones es ese tono negativo constante. Esa persona que solo se queja, que solo nos proyecta sus frustraciones y que transmite su emoción interna de forma continuada y sin filtro. De hecho, estoy segura de que ahora mismo te ha venido por lo menos una persona a la cabeza. El tercer patrón de problema conversacional son los saltos de tema totalmente abruptos. Faltan transiciones, se rompe la fluidez, pasa de un tema a otro, deja las frases a medias y al final terminamos la conversación con un mareo mental y sin saber ni de qué hemos hablado ni haber terminado ninguno de los temas. Que ojo, que no pasa nada cuando en una conversación de forma natural vamos pasando de un tema a otro y a veces, llegado el rato, decimos ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y nos da la risa porque ha sido una conversación tan interesante y tan natural que los temas se han ido sucediendo. Una cosa es que pase eso y otra cosa es que sea la misma persona la que continuamente va realizando estos saltos. El último patrón, que está muy relacionado sobre todo con el primero, es esa falta de retroalimentación o de preguntas. Son conversaciones totalmente unilaterales donde no hay ningún tipo de interés ni curiosidad genuino por lo que le pasa a la otra persona. Si a mí no me interesa lo que te vaya a pasar, ni se me pasa por la cabeza hacerte una pregunta. Es como si de repente entráramos en una escena con varios personajes y la convirtiéramos en un monólogo improvisado, donde el resto de personas están en escena sin saber muy bien qué hacer ni qué decir. Ya sabes que eso al público no le interesa, el resto de actores seguramente también se larguen y el director probablemente nos acabe despidiendo a nosotros. ¿Por qué sucede esto? Al principio del vídeo te decía que no siempre es falta de interés, no siempre es que las personas sean egocéntricas, egoístas o no tengan interés en nosotros. Es simplemente a veces falta de práctica en la conversación o inseguridad emocional. No soy capaz de pausar para escuchar al otro y voy corriendo con esa verborrea imparable. A veces también hay hábitos de expresión aprendidos pero sin conciencia, es decir, no somos conscientes de haber adquirido esos hábitos porque quizá ya en nuestra casa era así, a lo mejor era al contrario, no nos escuchaban, era la persona que nos crió, era la persona que tenía ese hábito y nosotros estábamos acostumbrados a no tener hueco para nosotros y sin darnos cuenta, cuando salimos al mundo exterior, compensamos eso. A veces también son problemas de ansiedad, baja autoestima o cualquier tipo de falta de herramientas emocionales. Por ejemplo, la depresión sonriente es un tipo de depresión en el que la persona parece que está muy alegre porque está inconscientemente tapando ese problema y esa depresión. Una persona con depresión sonriente puede que hable mucho y puede que incluso hable mucho de cosas positivas, ni siquiera tiene que ser una persona que esté todo el rato en negativo. Y a lo mejor no es que no le interese lo que nos pasa a nosotros, sino que esa persona tiene un problema. Pero lo más interesante aquí es ponernos en la perspectiva de que la mayoría de las veces no hay maldad, no hay mala intención, es falta de habilidades. Entonces, si eso te pasa a ti y te has dado cuenta de que eres esa persona que no deja hablar, que se queja mucho, que no pregunta, no pasa nada. A mí también me ha pasado, yo también a veces soy esa persona. Entonces, sin fustigarnos, vamos a ver ahora algunas claves para reconectar en la conversación, para conseguir que fluya y que sea recíproca realmente, que haya un interés y ponerlas en práctica. Te voy a contar varios ejercicios que vienen del teatro, del mundo escénico, pero que podemos llevar, que podemos trasladar a cualquier conversación de la vida real. El primero y más importante es practicar la escucha activa. Intenta pensar que cuando estés en una conversación no pases del 40% del tiempo hablado. Es decir, que siempre escuches más de lo que hablas. Si una persona te responde hablando con 2 o 3 frases, no le cuentes tú toda tu vida. Respóndele también con un par de frases y hazle una pregunta para que esa persona siga hablando. Por supuesto, no siempre tiene que ser así. A veces quedas con una amiga y te toca a ti desahogarte y eso es normal. Lo importante es que a lo largo de la relación sí que sea equilibrado esto. También hay personas que son por naturaleza más calladas y que les gusta escuchar. No pasa nada si con algunas personas notas que tú hablas más que ellas. Pero es importante que no pase con todo el mundo
y sobre todo que no sea porque tú invadas ese espacio comunicativo de la otra persona. Intentamos como juego hablar menos, reducir el tiempo de hablar y cada vez que tengamos el impulso de sacar un nuevo tema, preguntarle a la otra persona, oye, ¿y tú cómo ves esto? ¿Qué opinas de esto otro? ¿Vale? Vamos a interpelar a la otra persona para que nos cuente. Muy relacionado con esto está evitar el monólogo. Si tú vas notando que ya llevas el 70%, el 80% de la conversación, que estás dominando totalmente la voz, haz una pausa y pregunta. Es decir, nota, percibe cuándo te estás pasando, cuando llevas mucho rato. Termina la frase, haz una pausa y pregúntale algo a la otra persona. Pero pregunta de corazón, o sea, interésate por lo que te quiera contar. Y cuando la persona esté respondiendo, escúchale con verdadera atención, con verdadero interés. No estés pensando en, me dijo esto, entonces yo le voy a contestar esto otro, porque esto nos pasa muchísimo. Que cuando la otra persona está hablando ya estamos pensando en lo siguiente que le vamos a responder. ¿Y qué argumento tan bueno le voy a dar? ¿Y cómo voy a decir esto? ¿Y esto tan interesante que tengo que aportar? No. Vamos a escucharle y hasta que termine de hablar no pensamos en lo que vayamos a responder. Por supuesto, esto no se aplica de forma inmediata. Al principio te va a costar. Pero poquito a poco vamos incorporando estos hábitos. Intenta usar también transiciones suaves de unos temas a otros. Por ejemplo, oye, pues hablando de, esto tiene que ver, intenta que cuando cambies de tema haya algún tipo de hilo conductor. Eso lo que implica es que estás construyendo una conversación, no que estás como saltando sin rumbo ni motivo. Si de repente se te ocurre algo que es importante decir y que no tiene absolutamente nada que ver, déjalo claro. Di, oye, mira, que no tiene nada que ver, pero ahora mismo me he acordado de esto otro que te quería contar. Y dilo simplemente. Añade emoción consciente. Es decir, cuando quieras contar un problema, cuando quieras expresar algo negativo, estás en todo tu derecho. La queja es muy útil. La queja moviliza. Expresar la frustración, la rabia, la ira y la tristeza es sanador. Pero tenemos que ser conscientes. No podemos abrir el grifo y dejarlo salir para cargar esa negatividad en la otra persona, porque si no la otra persona al final nos va a acabar rehuyendo. Entonces, comparte eso que te ha pasado, comparte tu frustración desde lo que importa, pero también que sientas que puedes aportar algo, que aportes perspectiva, que aportes en el medio, pues que intentes meterle una broma, un poco de distensión, un poco de alivio, para no cargar tanto la conversación. Por supuesto, y aquí quiero hacer un inciso importante, hay momentos en la vida en los que suceden cosas muy malas. Hay momentos muy duros y tienes todo el derecho a no ser capaz de hacer esto y a estar hundida o a tener procesos mucho más duros. No quiero entrar en eso porque yo no soy terapeuta. Este no es un canal en el que se hable sobre salud mental, aunque inevitablemente a veces se toca de forma tangencial, pero sí que quería dejarlo claro porque no siempre vamos a poder meter un alivio cómico, que en las películas sienta muy bien, incluso en las películas dramáticas suele haber algún personaje que aporta alivio cómico. No siempre vamos a poder hacerlo y no pasa nada. Convertir una conversación en una buena escena interesante no tiene que ver con actuar, pero sí con estar presente en el aquí y el ahora, con escuchar con atención e interés y con buscar el ritmo compartido de la conversación, con escuchar ese latir común y adaptarnos al tempo de la otra persona, a la duración de las respuestas de la otra persona y sentir que estamos en el mismo barco. La buena noticia es que las habilidades comunicativas se entrenan y que además son muy agradecidas. Aun nada que las practicas y que las empiezas a poner en ejecución, este tipo de trucos que te cuento, vas a notar mucha mejoría. Hoy te recomiendo que en tu próxima conversación practiques solo un ejercicio, que es que antes de hablar, escuches, que hagas esa pausa, que midas esos tiempos de tus respuestas intentando no dominar la conversación y que preguntes y que escuches con intención a la otra persona. Y si te atreves, pues cuéntame qué tal, cuéntame qué has notado, cuéntame si tienes alguna dificultad, me lo pones en comentarios y ahí seguimos también una conversación recíproca. Por supuesto, si el vídeo te ha gustado, pues yo te agradezco un montón que le des like, que te suscribas, que compartas con otras personas a las que creas que les pueda ser útil y así podamos seguir construyendo entre todos esta conversación. Muchísimas gracias por tu apoyo si has llegado hasta aquí, espero que te haya sido muy muy útil y te mando un abrazo enorme.